petróleo? A ver, ¿quién me dice que es el petróleo? Por favor, con micro, porque no les veo, no las veo. ¿Qué es el Un recurso no petróleo? renovable, profesora. Un recurso no renovable, perfecto. ¿Alguien más? A ver, si su hermanito de primaria les pregunta, hermanita, ¿qué? O hermanito, ¿qué es petróleo? ¿Ustedes qué le dicen? Una fuente de combustible también. Combustible, perfecto. ¿Qué más? Una mezcla de hidrocarburos. Una mezcla de hidrocarburos. Entonces, realmente el petróleo, no quiere, dice, es un recurso natural, no renovable, justo lo que decía su compañera. Actualmente es la principal fuente de energía mundial. Dice, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, de hidrógeno y carbono. Y obviamente, al utilizar el petróleo, lo que estamos haciendo es fraccionándolo para poder convertirlo en diferentes productos que sirvan para la combustión y para el trabajo en toda la parte industrial que nosotros estamos acostumbrados. Dice, su destilación fraccionada da productos de gran importancia industrial. Estamos muy acostumbrados al petróleo para nosotros poder movernos. En estado líquido es aceite crudo y en estado gaseoso es gas natural. Dice, se encuentra en yacimientos subterráneos de los estratos superiores de la corteza terrestre. Es ligero, más ligero que el agua, es oscuro y de olor fuerte. Entonces, ¿cómo está conformado el petróleo? Tienen carbono, hidrógeno, azufre, nitrógeno y otros compuestos. Este es el resultado de qué, de dónde sale el petróleo. Teóricamente, obviamente. A ver, ¿qué me dicen? ¿El resultado de qué vendría a ser el petróleo? A ver, Matías. ¿De la acumulación de restos fósiles? Ok, una teoría dice que es de la acumulación de restos fósiles. ¿Quién más puede decir algo? También del carbonífero, de todas las plantas. Ok, restos fósiles. Bueno, dentro de ellos también las plantas. De los seres vivos al final, ¿no? Porque si se dan cuenta, son los mismos compuestos que tienen los seres vivos. ¿Qué otra teoría puede haber detrás de esto? A ver, Natalie Salinas. Bueno, por lo que sé, solamente viene de la descomposición de todos los organismos vivos que existieron hace mucho tiempo. Ok, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, Natalie? A ver, ¿qué dice Paula? Uy, están y no están. José Aquino, ¿qué dice? Regresó a su cama, creo. Luz. Profesora, hay varias teorías, bueno, hay algo, creo que conozco solo dos teorías. Uno es que la teoría orgánica, que es la más aceptada, que es creada por la descomposición de los microorganismos. Y también que la otra teoría es que a partir del metano en las condiciones termodinámicas del manto superior, que es la teoría inorgánica. Ok, pero son teorías al final, ¿no es cierto? O sea, no han podido comprobar de dónde sale el petróleo. Teóricamente, y como tú bien dices, lo más aceptado es la parte de descomposición, como indicaba Milagros, ¿no?
Entonces, acá vamos con algunas definiciones que no necesariamente por ser teorías es la verdad, es como indica su compañera lo más aceptado. Entonces, el origen del petróleo, como indican sus compañeras, viene de la descomposición de los seres vivos, tanto animales como plantas. Pero recuerden cuando estuvimos trabajando lo de suelo, lo difícil que era remediar el suelo, ¿no? Que eran muchísimos años para remediar este suelo. Entonces, si estamos pensando que el petróleo tiene de origen la descomposición de seres vivos, obviamente han tenido que poblar en algún momento la Tierra y morir y ser cubiertos por muchas capas terrestres. En teoría, con toda esta descomposición, ha hecho que se produzca este producto tan valioso para nosotros, ¿no? Yo sí tengo mis serias preguntas, ¿no? Con esta teoría, porque esto hubiera llevado millones y millones de años. Y la Tierra no necesariamente tiene millones de años. Teóricamente puede ser, teóricamente podemos especular muchas cosas, pero no está probado el tiempo de la Tierra. Entonces yo creo que es muy poco tiempo para que se produzca este producto, yo creo, ¿no? Es mi parecer. Dice, según lo que está aceptado, el origen es de tipo orgánico y sedimentario. Orgánico porque tiene los mismos componentes de los seres vivos, pero en diferentes proporciones, ¿no? Se formó teóricamente como resultado de complejos de procesos físico-químicos en el interior de la Tierra, que debido a la presión y altas temperaturas hubo una descomposición de la materia orgánica, formando especialmente el fitoplancton y el zooplancton marino, así como la materia vegetal y animal. Entonces, si ustedes observan la teoría que tienen ahí, tienen los seres que van a estar descomponiéndose debajo de la tierra y estos son con el tiempo los que con el tiempo en millones de años, si se acepta esta teoría, que se forma el petróleo. Esta es la estructura que tiene los pozos de penetración para sacar el petróleo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el petróleo está ubicado bastante bajo de la superficie. Tienen que cruzar muchas capas del suelo para poder extraerlo. Y si se dan cuenta, tiene que tenerse mucho ingenio o trabajo detrás de toda esta extracción del petróleo. ¿Por qué es importante? Ya lo dijeron. Es uno de los productos más valiosos para nosotros, ¿no? Dice, el petróleo es la causa directa del crecimiento económico, productividad y la mejora considerablemente en la condición humana. Del crudo, obtenemos gasolina y diésel para los autos, autobuses y combustibles para barcos y aviones. Se usa para generar electricidad, energía calorífica y lubricantes para maquinarias y vehículos. El petróleo es sumamente valioso para nosotros. A ver. A ver, indíquenme si se llega a escuchar, ¿ya? Espérenme. Se me perdió. Está. A ver, si llegan a escuchar. ¿Me avisan, por favor? ¿Escucharon? Sí, profesora. Ok. La tarea debe iniciarse por la búsqueda de un lugar adecuado para la extracción del petróleo. Para esto, se realizan pequeñas explosiones en la superficie, con el fin de que éstas emitan ondas sísmicas.
Dichas sondas tienden a regresar a la superficie después de un tiempo determinado, lo cual permite saber la distancia a la que se encuentra el gas natural y el petróleo. Luego se inicia el proceso de levantamiento de la torre de perforación, la instalación de la maquinaria y la perforación del pozo en sí. La torre de perforación es una armazón muy recia, generalmente de unos 50 metros de alto, formada con barras de acero. Su oficio primordial es el de subir y bajar el equipo de perforación. En cuanto al equipo de perforación, este consta principalmente de una herramienta llamada trépano. Esta se encarga de rotar conforme va ingresando al subsuelo. Así se consigue llegar al petróleo. El trépano puede cortar desde unos 60 metros a 35 centímetros por hora, dependiendo de la roca. El trépano de perforación se fija a una tubería, la cual a su vez se atornilla a una barra cuadrada llamada Kelly. Esta barra atraviesa un disco de acero ubicado en el piso de la torre. Un motor hace girar la mesa rotatoria de tal manera que la barra también gira, y al hacerlo, el trépano perfora las capas terrestres. Cuando el trépano ha alcanzado una profundidad de 8 a 10 metros, se agrega un tubo adicional entre este y el Kelly. La barra, el tubo y el trépano constituyen la sarta de perforación. Mientras se perfora, se bombea un lodo especial preparado con arcilla, agua y varios productos químicos. La finalidad del lodo es de traer a la superficie todos los pedazos de rocas cortados. También sirve para el enfriamiento del trépano y la formación de una especie de argamasa sobre las paredes del pozo, la cual impide que se derrumbe. Una vez que se ha llegado al yacimiento, se ingresan tuberías para transportar el petróleo a la superficie. Una vez que está arriba, se separa el petróleo del gas. Finalmente, este se almacena en contenedores especiales, los cuales se encargan de proteger el petróleo hasta ser llevado a una refinería. Entonces, si ustedes observan, ¿qué es lo que pasa con el petróleo? Con el petróleo solamente está diciendo de la parte de extracción, pero en la parte de exploración hay una intervención fuerte en la zona. ¿Qué cosa es lo que pasa? Antes del aprovechamiento, porque el aprovechamiento de por sí ya es bastante fuerte la intervención que tiene, ¿no? Pero en la parte exploratoria, ¿qué dicen? ¿Escucharon lo que dice? Ya los perdí. A ver. Roy. ¿Dónde está Roy? Sí, profesora. Cuéntame, antes de aprovechar, ¿cómo se trabaja con los pozos? Mm, ¿Lo paso otra vez? no pude ver la mitad del video, la profesora. O sea, solo vi más que todo la parte cuando perforaban el ¿No se suelo. ve o no lo viste? No lo pude ver. Ok. Vamos otra vez. Presten atención, por favor. Ya va a acabar su clase, así es que no hay problema. A ver. La tarea debe iniciarse por la búsqueda de un lugar adecuado para la extracción del petróleo. Para esto, se realizan pequeñas explosiones en la superficie, con el fin de que éstas emitan ondas sísmicas. Dichas ondas tienden a regresar a la superficie después de un tiempo determinado, lo cual permite saber la distancia a la que se encuentra el gas natural y el petróleo. Luego se inicia el proceso de levantamiento de la torre de perforación, la instalación de la maquinaria
y la perforación del pozo en sí. La torre de perforación es una armazón muy recia, generalmente de unos 50 metros de alto, formada con barras de acero. Su oficio primordial es el de subir y bajar el equipo de perforación. En cuanto al equipo de perforación, este consta principalmente de una herramienta llamada trépano. Esta se encarga de rotar conforme va ingresando al subsuelo. Así se consigue llegar al petróleo. El trépano puede cortar desde unos 60 metros a 35 centímetros por hora, dependiendo de la roca. El trépano de perforación se fija a una tubería, la cual a su vez se atornilla a una barra cuadrada llamada Kelly. Esta barra atraviesa un disco de acero ubicado en el piso de la torre. Un motor hace girar la mesa rotatoria de tal manera que la barra también gira, y al hacerlo, el trépano perfora las capas terrestres. Cuando el trépano ha alcanzado una profundidad de 8 a 10 metros, se agrega un tubo adicional entre este y el Kelly. La barra, el tubo y el trépano constituyen la sarta de perforación. Mientras se perfora, se bombea un lodo especial preparado con arcilla, agua y varios productos químicos. La finalidad del lodo es de traer a la superficie todos los pedazos de rocas cortados. También sirve para el enfriamiento del trépano y la formación de una especie de argamasa sobre las paredes del pozo, la cual impide que se derrumbe. Una vez que se ha llegado al yacimiento, se ingresan tuberías para transportar el petróleo a la superficie. Una vez que está arriba, se separa el petróleo del gas. Finalmente, este se almacena en contenedores especiales, los cuales se encargan de proteger el petróleo hasta ser llevado a una refinería. Ok, ahora sí, Roy. Sí. Llegué a entender más que mediante la torre se hacen unas perforaciones en el suelo para poder extraer el Ok, petróleo. pero eso es en la extracción. Antes de eso, Este, a ver, ah, ¿quién lo ayuda, Roy? Las A ver, explosiones. Camila, está Milagros, está Luz. A ver, Camila. Antes de la extracción, primero se hacen explosiones para que así generen ondas sísmicas. Ok, entonces, Milagros, ¿qué pasa con esas explosiones? ¿Qué crees tú? Lu- sí, Fornatalín, Milagros. Sí, esas ondas permiten calcular a qué profundidad se encuentra. Ok, y Luz, ¿qué dices de esas ondas? Bueno, como dijeron mis compañeras, según el tiempo en que se demora en retornar, el sensor al capturar la velocidad de retorno pueden saber más o menos a qué distancias o a qué altura está. Ok, pero esa es la estrategia, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa hay alrededor de esa estrategia? ¿Qué es lo que pasa si hacen pequeñas explosiones? Porque dice, son pequeñas explosiones. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué creen ustedes? El ecosistema se podría dañar. Exacto, Marcelo, gracias. Una de las cosas importantes que se tiene que tener en cuenta cuando hay un estudio ambiental o un estudio para aprovechar un recurso no renovable como este tan valioso es la parte ambiental, porque hacer explosiones significa que la fauna me la van a destrozar, o sea, la fauna se va a ir de la zona. Y dependiendo de dónde sea la zona, vamos a tener menos o más animales silvestres. Entonces, detrás de toda esta producción, que sí es valioso para el país, hay un, un tema que tener en cuenta, que es cómo se va a quedar con el ecosistema que está cercano a esto, ¿no? O sea, el aprovechamiento es genial, pero tiene que considerarse también lo que se está indicando con la técnica que se está haciendo. Entonces, ¿qué dice? Ok.
Entonces, vamos a ver cómo se va trabajando. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Chicos. Sí, profesora. Ay, ya, chévere. Háblenme porque no los veo. Refinería y procesos, dice. Dice, en la refinería se efectúa la separación en torres de fraccionamiento por destilación fraccionada. Una vez extraído el crudo, se trata con productos químicos y calor para eliminar el agua y los elementos sólidos y se separa el gas natural. A continuación se almacena el petróleo en tanques y se transporta a una refinería en camiones, por trenes, barcos o por lo que ustedes crean conveniente, ¿no? ¿Cuáles son los derivados que tenemos del petróleo? Tenemos gas de petróleo, tenemos al butano y al propano. Tenemos combustible para aviones en altos octanaje y querosene, que ya es menos usado ahora el querosene, ¿no? Tenemos combustibles para bosques, para buques y para la industria. Tenemos asfalto para carreteras y pistas deportivas. Gasolina para automóviles sin plomo de 94 octanos, que esto ya cambió. ¿Cómo es ahora la gasolina en el Perú? ¿Se acuerdan? ¿Han visto cómo llenan gasolina? ¿Qué es lo que tenemos ahora en el Perú? Antes teníamos 84, 95, 90. ¿Y ahora? Solo GLP. sí, pero en las gasolinas ya no tenemos la división que teníamos antes. ¿Qué es lo que tenemos? Regular y premium, nada más, como en muchos países, ¿no? Nosotros teníamos varias divisiones dentro de las gasolinas, entonces hacía un proceso mucho más largo y costoso. Ahora solo tenemos dos, ¿no? Y los autos están calificados, dependiendo al motor que tenga, para recibir uno u otro octanaje de gasolina. Tenemos aceites, lubricantes y grasas y aditivos, como líquidos, combustibles y lubricantes. Si ustedes comienzan a observar, acá está la reseña del 2018 de las reservas que tenemos a nivel mundial. Miren, en América tenemos a los representantes más altos. Dice, Venezuela lidera el ranking mundial de reserva de petróleo. Ahora entienden por qué hay un problema en Venezuela, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando según esto? No puedo verlos. ¿Qué es lo que está pasando según esto? ¿Luz? A ver si los veo así mejor. Este cuadro, ¿qué es lo que está pasando? A ver, chicos, cuéntenme, ¿qué es lo que ven? A ver, Piero. Buenos días, profesora. Hola. ¿Qué ves en este cuadro, Piero? Ponerlo un poquito más grande. Veo un diagrama, un gráfico de barras en la parte de reserva de petróleo. Ya, Y pero el ¿qué que, dice, pues? ujú, ¿Qué dice? el que tiene mayor reserva es Venezuela y el que Ok. tiene mayor producción es Estados Unidos. Ya, pero ¿qué significa eso? Que es como algo, bueno,
supone que si tienes más reservas, tendrías que ser un país que tenga más producción, pero no lo es. En el caso de Venezuela. Ok, Rodrigo. Sí, profesor. A ver, cuéntame, ¿qué cosa ves? Ah, bueno, que los países que tienen una reserva importante, pues son Venezuela, Arabia Saudita, etcétera, y los productores, pues Estados Unidos, Arabia Saudita, pero me llama la atención de que eh, no coinciden en todos los casos los países que tienen la mayor cantidad de reserva con los que son los más productores. Así es, pero ¿qué significa eso? Miren, en la izquierda no aparecía China, pero sale como un buen productor. No el mejor, pero sale. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué creen que está pasando? Estos países buscan los países productores y, y buscan aprovecharse de eso, ¿no? En el caso de Estados Unidos creo que tenía alianzas o buscaba la riqueza de en Venezuela. Ya, pero Estados Unidos más con Arabia Saudita, ¿no? No, busca- Recuerden que que todos los problemas bélicos está causado por recursos naturales. Y al ser un producto muy valioso, causa todavía más polémica entre países. Creo que están escribiendo. Si escriben, no puedo verlos, chicos. Prefiero que hablen. ¿Ven? ¿Sí? Están viendo mi pantalla, ¿no? Miren ustedes, uno de los mejores productores es Venezuela y uno de los que tienen más cantidad de recursos es Venezuela. Sin embargo, no está en el ranking de productores de petróleo con más fuerza. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿A qué creen que se deba eso? Arabia Saudita es uno de los que más está aprovechando lo que tiene. ¿Y Venezuela? ¿Qué pasa con Venezuela? Sí, Fiorella. Yo hace tiempo había leído un documental, un profesor nos mandó a ver, y tenía relación. Venezuela decía que tenía grandes recursos, y de hecho cuando descubrió que tenía recursos empezó a explotarlos y a, entre comillas, aprovechar el dinero, pero el no saber administrar esos ingresos económicos hicieron que más bien en vez de invertirlo en su propio país, en su propia economía, lo invirtieron en economía externa. Y eso que también Exacto. no tenían tantos, ¿cómo se llama? Especialistas en el tema. Recién estaban haciendo que las escuelas estén enseñando carreras relacionadas a la extracción de petróleo. Y ahí también pues es como que si no tienes preparada gente en tu propio país para esta actividad, no vas a saber cómo explotarla y sobre todo, o sea, no solo explotarla, sino también cómo refinarla. Ok, ¿no se parece a nuestra realidad tener mucho y no necesariamente hacer la mejor gestión? Claro, Venezuela es una muestra extrema, ¿no? Pero se parece a lo que nosotros pasamos, ¿no? El dicho que somos un mendigo sentados en un banco de oro es muy cierta, ¿no? Y eso no lo dijo el señor Castillo. Nosotros tenemos muchos recursos naturales y no necesariamente le estamos gestionando de la mejor manera. Esto de aquí que le está pasando a Venezuela es exactamente lo que nos pasa a nosotros con nuestros recursos renovables. El de ellos es más crítico porque hay mucho más dinero de por medio, ¿no? Y recuerden que tienen a Irán, a Irak, que tuvieron una guerra importante, tienen a Estados Unidos con menos cantidad de petróleo, pero que le saca más provecho que todos, ¿sí? Tienen en toda la parte de América del Sur, tenemos a Venezuela, que de una u otra manera en problemas políticos, pero si se dan cuenta, seguimos hablando de problemas bélicos
en función al recurso natural. Y este es uno de los recursos más valiosos. Vamos con el siguiente cuadro. Dice, principales extractores de petróleo. Tienen a Rusia, Arabia Saudita, Estados Unidos, Irán, Irak, China, Canadá y hasta Reino Unido. Nosotros, como se dan cuenta, no somos muy deseados con este recurso. Sin embargo, tenemos recurso petróleo en nuestro país. Y si ustedes observan, ahora voy a poner más grande para que vean el mapa. Miren la leyenda de este mapa, dice. Dice, lotes en contrato, en verde, en naranja, lotes en negociación, en celeste, lotes en convención. Y el último dice, que no veo. A ver, espérense. Allá. Convenios hidrocarburos. Luego tiene para contratos y promociones, áreas de protección. Miren ustedes, estamos paseando por el Perú y miren la cantidad de recursos que tenemos debajo de la tierra. ¿Ven? Tenemos ya lotizado el país y si se dan cuenta, todos tienen debajo algo de petróleo y obviamente o posiblemente gas. Entonces, tenemos mucho en la parte amazónica, en la parte marina. Claro, en la parte de los Andes es un poco más difícil de poder trabajar este recurso o ver si hay. Pero en la parte amazónica, donde es más plano, y en la parte marina, tenemos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién le damos prioridad? ¿Qué hacemos? Dice, el petróleo en el Perú. El Perú no es un país productor de petróleo. La máxima producción se alcanzó en los 80, que superó a los 200,000 barriles diarios. Hoy se comprueba una dependencia externa de crudo, con una brecha entre la producción y demanda nacional que se incrementa, lo que resulta angustiante y condicionante seriamente a las actividades económicas para el desarrollo del país. A pesar que tenemos, nuestro petróleo no es atractivo para el mercado mundial. ¿Por qué? Porque es muy difícil de explotarlo en las zonas donde se encuentra y es totalmente mezclado, lo que hace muy caro el costo de petróleo en el Perú para aprovechar. Sin embargo, hemos sido por muchos años, cuando se entran a estas ruedas de negocio para ver dónde van a sacar los recursos, ahora lo miran al Perú como una de las alternativas, a pesar que su aprovechamiento es caro y complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos problemas, entre comillas, problemas bélicos, ¿no? Como sí lo tiene bélicos o sociales importantes, bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. Así estamos medios considerados, no como Venezuela, por ejemplo, que tiene gran producción, pero sí son complicados en la parte de gestión. Todo lo que son inversiones extranjeras necesitan de políticas y leyes y reglamentación, normativas y todo esto que sean confiables. Entonces, el Perú es uno de estos países, ¿no? A pesar que su aprovechamiento es complicado, a pesar que tenemos el recurso, somos una de las alternativas para conseguir petróleo en el mundo. No la mejor, pero ahí estamos. ¿En dónde hay petróleo? En la costa norte tenemos en Brea, en Pariñas, en Lobitos, El Alto, Talara y en Órgano. Estos lugares casi todos están en Piura, deben haber visto las torres, así en el mar, a la mitad cuando se van a veranear, supongo que se van a la playa en Piura y Tumbes. El Zócalo continental dice, en la parte del fondo marino, frente a Piura,
se extiende entre la playa y la isóbata de 200 metros de profundidad. Ahí hay 539 pozos en producción que operan desde una plataforma flotante, que es la que están viendo acá, ¿no? En la selva norte, dice, es la más importante zona petrolera. Su explotación se asentó en la década del 70. Y obviamente, ¿recuerdan lo que pasó hace 2 años, me parece, con este buque de Petroperú, buque o barco grande de Petroperú, que cayó, que dejó caer petróleo en el mar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que pasó? Sí, se acuerdan. Pero esto es algo que regularmente pasa en nuestro país. Lastimosamente, esto pasa en la Amazonía peruana muy frecuentemente. Lo que pasa es que no tenía la cobertura periodística que tuvo en nuestro litoral y en nuestras playas, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener atención con los recursos que no solamente están en Lima, sino están en todo el Perú. Al igual que la minería, el petróleo, por ser un producto bastante rico o bastante deseado, va a dar un canon, y este es el canon petrolero. Canon que tampoco nosotros gozamos, ¿ah? Por si acaso. Nosotros como universidad, me refiero. Es el aporte que reciben los gobiernos regionales, municipales, provinciales y distritales, universidades nacionales e institutos superiores pedagógicos y tecnológicos estatales, del total de ingresos y rentas obtenidas por el Estado por la explotación económica del petróleo. Los recursos que reciben los gobiernos regionales y locales por concepto de canon y sobrecanon de petróleo son exclusivos para financiar proyectos. Entonces, para gastar este canon se necesita de técnicos especialistas. Miren ustedes, el 52% del dinero recabado por el canon va al gobierno regional, el 40% al local, el 5% a universidades amazónicas e instituto amazónico, el 3%. Eso es en Loreto. Y en Ucayali va el 42% al gobierno. No está compartiendo pantalla. ¿No estoy compartiendo? Ay, gracias por avisármelos. Ay, ¿desde hace rato? No, desde el derrame de Petroperú. A ver. Y esto no quiere. Ya. Aquí estoy. ¿Ahora sí ven? ¿Sí? Sí, profesora. Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos acá el ejemplo del canon para Loreto y Ucayali. Y tenemos el 52% para el gobierno regional, el 40% para el local, universidades nacionales, amazónicas 5%, Instituto Peruano de Investigación 3% en Loreto. Y en Ucayali tenemos el gobierno regional 42%, local 50%, universidades 2.5%, las 2 universidades nacionales que hay en Ucayali, 2.5%, y el Instituto de Investigación Amazónica 3%. Entonces se dan cuenta que estos porcentajes van a ir directamente a las universidades, al gobierno local, al gobierno regional, pero es solo para financiar proyectos. Si no están capacitados nuestros profesionales para hacer esto, este canon no se usa, que es bastante frecuente. El sobrecanon, a diferencia del canon, dice, es el derecho de las zonas donde los recursos naturales están ubicados de participar adecuadamente en la renta que produce la explotación de petróleo, del gas natural asociado y condensado. Entonces, hay un plus para el lugar donde han sido extraídos, ¿no? Están devolviendo porque como es un recurso que no se renueva,
sí están haciendo una extracción que ya no va a regresar. Entonces, económicamente se cuantifica y se devuelve. Aquí tenemos el oleoducto peruano y si se dan cuenta, este oleoducto está saliendo de la parte amazónica y se está dirigiendo hacia el litoral para sacarlo del país o para distribuirlo ya por carretera, ¿no? Algunas problemáticas, dice, presencia de actividad petrolera, aumentan los precios en general de las zonas vecinas. Por ejemplo, Cajamarca, hace ya más de 20 años, ha cambiado radicalmente con todo lo que tiene que ver minería. Entonces, se ha vuelto un departamento bastante caro, ¿no? En el caso de Huaraz, no tanto, pero sí hay un gran cambio gracias a la actividad. Presencia de actividad petrolera, por otro lado, ocupa mucha mano de obra, pero tiene que ser especializada. Eso significa que si las familias que están cerca a este recurso especializan sus niveles de educación, van a tener más oportunidad de trabajo. Y no necesariamente eso está pasando en las regiones que tienen este producto, ¿no? Este recurso. Entonces, ¿qué es lo que lleva esta no especialización? Es que el dinero no se quede en la zona, sino se vaya a otros departamentos. El país se beneficia con explotación y exportación porque además de reducir la importación, hay inversión en divisas internacionales. Bueno, si somos un país deseado por el recurso, obviamente nos conviene como país, vamos a crecer. Esto era lo que les estaba mostrando. Y miren ustedes, vamos a ver el caso de Madre de Dios. ¿Qué cosa ven en Madre de Dios en este mapita? ¿Qué es lo que ven en Madre de Dios? Que casi todo el territorio está disponible para contrato. ¿Contrato de qué? De operaciones petroleras. Pero Madre de Dios es uno de los departamentos que tiene más biodiversidad en nuestro país. ¿O no? Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y encima tenemos una actividad minera encima que lo que hace es generar pérdidas, ¿no? Pérdidas en la parte de ecosistemas. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué harían ustedes? A ver. Tal vez se podría investigar otras maneras de poder identificar las zonas de donde se encuentra el petróleo. Porque el problema en sí es las explosiones que se dan antes de la No, no extracción. solamente. Miren, es la parte exploratoria. Es como que vamos a suponer que en la universidad hemos dicho que hay petróleo, ¿ya? Entonces hacemos la parte exploratoria y comenzamos a poner dinamita. Obviamente todo el mundo se va a ir, ¿no? ¿Sí? Esa es la parte exploratoria. Pero si encontramos petróleo en la universidad, olvídense, van a levantarse los salones, las pistas. Es mucho más agresivo. Entonces, no solamente es el previo es que ya hay un espanto de todo lo que está alrededor. Pero cuando se hace el aprovechamiento, también tiene que haber un retiro de todos los seres vivos que están cerca. Entonces, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? Miren, Madre de Dios, uno de los departamentos que tiene más biodiversidad, considerado como uno de los departamentos con mayor cantidad de diversidad. Un lugar donde tenemos una minería de oro importante, pero una extracción de oro que no necesariamente es la mejor. Y encima tiene gas. Miren en la parte norte del mapa. Miren el lado de Bagua.
¿Qué cosa pasó en el Baguazo hace unos años atrás con el gobierno del señor Alan García? ¿Qué es lo que pasó? A ver, recuerden, ¿qué cosa pasó? ¿Se acuerdan? Ya estaban grandes, ya no eran niños, ¿ah? Han podido escuchar sobre el Baguazo. ¿Qué? ¿Por qué se pelearon? Porque hubo muertes. ¿Por qué hubo tanto problema con el Baguazo? ¿Qué significa el Baguazo? Para la gente reclamaba que no se contaminen sus tierras. Y bueno, A luego ver, eso hay hubo algo más. muertes por ahí. Hubieron muertes, ya, de acuerdo. Pero ¿qué más? ¿Nada más? ¿Que no se contaminen? Ese año también hubo un derrame de petróleo por en esa zona. ¿Pero por qué se da el Baguazo? Siempre hay derrame de petróleo. ¿Por la hiperinflación? No, no, en esa época no había hiperinflación. Eso fue en el primer gobierno. ¿Qué pasaba? Se estaban peleando porque se indicaba que en esa zona, sí, Los están desalojando, creo, o sea, que ok, viene identificado. ok, ¿por qué los desalojaban? Justamente porque iban a extraer petróleo. Exactamente, ¿qué pasó? Si ustedes se dan cuenta, los derechos, y esto creo que lo dije en alguna clase, aquí los derechos eran solamente de la superficie para arriba, de las diferentes comunidades, organizaciones sociales, de la superficie para arriba. ¿Eso qué significa? Que todo lo que estaba de la superficie para abajo le pertenecía al Estado. Entonces, yo te puedo sacar si encuentro petróleo. Y oh, sorpresa, en esta zona había petróleo. Entonces hubo un problema social, pues importante, porque ya habían derechos otorgados a gente de la zona y se les quería retirar. Y obviamente, y ya les he dicho, como creo que cualquier ser que tiene territorio va a cuidar su territorio, ¿no? Y por 1 centímetro cuadrado, sí, pues puede haber un conflicto social como el que hubo en Bago. No se midió el impacto que iba a tener este documento y no se midió la parte importante social que estaba detrás, ¿no? Pero recuerden, los recursos naturales, según nuestra Constitución, es para satisfacer las necesidades de las personas. Entonces, por un bien económico del Estado, no se tendría por qué sacrificar a seres humanos, y menos a peruanos, ¿no? Entonces, ese fue el problema. Es que es una decisión compleja, ¿no? Si yo solamente les estoy poniendo de ejemplo, Madre de Dios, ¿qué cosa vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a utilizar el recurso? Tenemos tanto que nos complicamos de cómo utilizar. Bueno, así es una vista de zonas donde hay petróleo, ¿no? Miren, ustedes están en medio de la Amazonía y está totalmente desprovisto de vegetación porque ahí almacenan pues, el recurso. Preguntas hasta acá. Comentarios, dudas. Vamos con otro producto que es bastante importante y lo conocen ustedes porque sí han tenido ya la oportunidad de utilizar y es el gas natural. Es un compuesto fósil formado por un conjunto de hidrocarburos livianos que se encuentran en los yacimientos del subsuelo. El principal componente es el metano. Este gas se puede dar por origen o por composición. Podemos dividirlo en gas asociado o gas libre o no asociado. El gas asociado se encuentra disuelto con el petróleo en los yacimientos de petróleo. Y el gas libre está en forma independiente al petróleo. Ahora, por su composición podemos tener gas húmedo que contiene gran cantidad de hidrocarburos más pesados que el gas asociado
o gas seco, que son hidrocarburos más livianos. Esto deben haber ustedes visto en los grifos, ¿no? Tenemos el gas natural, que nosotros lo podemos separar con un proceso en dos tipos de productos. Tenemos el gas seco, que después de otro proceso se transforma en GNL. Y tenemos de esta misma separación, en la planta de separación tenemos el LGN. Si ustedes se dan cuenta, económicamente, el LGN es más barato que el GNL. Si a este lo fraccionamos, tenemos el GLP y tenemos la gasolina natural. Entonces, obviamente, a pesar que tiene varios procesos, es mucho más económico que el gas, la gasolina regular que viene directamente de los procesos más complejos del petróleo directamente. El gas también tiene diferentes procesos, pero es mucho más económico en trabajar. Por eso tenemos el gas, que es mucho más fácil adquirirlo para vehículos regulares, ¿no? Para carros, para camiones. Ahora, ¿cómo se transporta el gas? Tenemos una gran fuente de gas, que es el de Camisea, y es el que alimenta a toda la parte de gas en el Perú en general, no solamente en Lima, ¿no? Pero Camisea, ¿en dónde está Camisea? ¿Dónde se encuentra Camisea? Está arribita de Ayacucho. Cusco. Cusco, en Cusco. Entonces, este gas tiene que pasar por un oleoducto y tienen otro en esta parte de aquí, ¿no? Inicialmente pasaba por Paracas y luego fue desviado para que llegue a Lima. Entonces, el gas natural tiene menor impacto. Definitivamente, en la parte ambiental es mucho más fácil contrarrestar la contaminación que hace este tipo de combustibles. Como combustible vehicular, reduce las emisiones de óxido de nitrógeno en un 70%. Todos los sistemas de producción y transporte, así como la planta de proceso, están diseñados para evitar fugas y prevenir incendios. Es bastante volátil, por tanto, no necesariamente va a ser de alto riesgo como otro tipo de combustible. Tiene muchísimas ventajas el gas. Bueno, ¿para qué es usado? Para la parte industrial, la generación eléctrica, el comercio, residencia y transporte. Muchos de ustedes ya deben tener el gas en casa, ¿no? Con eso cocina, con eso tiene su terma, con eso hacen muchas actividades dentro de casa y sale un costo bastante pequeño, ¿no? La industria también trabaja con algunos productos de gas y obviamente tienen sustitutos, ¿no? Como el carbón, la leña, el querosene. Estamos hablando de zonas donde podemos tener acceso a esto, ¿no? No necesariamente de zonas pobres o extremadamente pobres, ¿no? Es más difícil llegar a eso. Entonces, dice, uso de gas natural en Lima. ¿Qué dice de este cuadro? A ver, Miguel Ángel. ¿Qué te parece ese cuadro? Se fue Miguel Ángel. Mariana. Sí, profesora. Se observa que el 73,5% del gas es usado para la generación eléctrica. Ok, bastante, ¿no? Sí. ¿Y quiénes sigue? Industrial y
industrial con 16.1% y estaciones en GNB con 8.7% y para comercial 1.7%. ¿Y qué significa esto, Mariana? A ver, Matías, ¿qué dice? Uy, no hay. Se fueron. Miren ustedes, todo está en función a la parte metropolitana, ¿no? Urbana. Si se dan cuenta, son los que más consumimos. Y la parte de generación eléctrica, ustedes mismos se dan cuenta que no pueden hacer mucho si no tienen electricidad. Estamos complicados si no tenemos electricidad. El gas natural es una buena alternativa y ya se está utilizando a nivel de Lima, ciudad y de todas las ciudades del Perú en general, ciudades. ¿Dónde tenemos gas? Tenemos en Aguaitía, en Curimaná, en Ucayali, en Aguaitía, dice, entró en operaciones comerciales en 1988, habiendo realizado los 6 primeros años de inversión cercana a los 300 millones. En el yacimiento de Costa y Zócalo Norte, ubicados en Piura y Tumbes, el gas natural se presenta en la mayoría de reservorios en explotación asociada a producción de petróleo, por lo cual los costos de producción de gas natural resultan relativamente reducidos. Y el yacimiento más importante, el de Camisea, actualmente es el principal yacimiento de gas natural en el Perú. Está en el Cusco. Su operación comercial se inició en el 2004 con la llegada del gas natural a Lima y Callao. Los yacimientos San Martín y Cashiriari, conocidos como el Bloque 88, albergan importantes reservas de gas. Entonces, a ver. El proyecto Gas de Camisea está situado en la región de Camisea, en el valle del Bajo Urubamba, departamento de Cusco, a 431 kilómetros al este de Lima, en una zona con la más rica biodiversidad del mundo. Las reservas del gas se encuentran divididas en 2 yacimientos principales, San Martín y Cashiriari, y una menor, Mipaya, las cuales cuentan con suficiente reserva para mantener a Lima iluminada por 100 años. Esto es posible debido a que el gas es utilizado como fuente de energía eléctrica. El proyecto consta de 3 etapas: producción, transporte y distribución. Durante la etapa de producción, se extrae el gas a través de pozos ubicados en los 3 yacimientos. El gas extraído se transportará a una planta de fraccionamiento denominada Las Malvinas, donde se descompondrá en gas líquido y gas seco para proceder a su transporte. Para el transporte del gas se construirán 2 ductos, un gasoducto que transportará el gas seco hasta un city gate ubicado en Santa María, cerca del kilómetro 50 de la Panamericana Sur, desde donde comenzará la distribución en alta presión hacia Lima y Callao, y un poliducto que transportará el gas líquido hacia una planta de fraccionamiento, ubicada en Pampa Clarita, al sur de Cañete, para convertir el gas líquido en gas licuado de petróleo, o GLP. Desde allí será conducido a Pisco. El recorrido de ambos ductos abarcará las 3 regiones naturales del Perú: costa, sierra y selva. En la última etapa del proyecto, el gas será distribuido desde Lima a consumidores industriales, plantas de energía, hogares y mercados internacionales, y desde Pisco al mercado doméstico y al internacional. Los usos del gas natural son variados, pero principalmente es utilizado como generador de energía eléctrica y como combustible para vehículos, hornos industriales y uso doméstico. El GLP es utilizado para el transporte. Ok, entonces,
Tenemos la reserva de gas natural, bueno, desde el 2004 indicaron que era como para 100 años, ¿no? Y efectivamente, hasta ahorita vamos bien, pero eso va a ir cambiando en el tiempo. Recuerden que es un recurso no renovable. Tenemos producción de gas y ustedes tienen acá la muestra de los diferentes lugares donde tenemos gas. Este de aquí es el lote 88, que es de Camisea. Este de aquí es de Plus Petrol, también de Camisea. Miren ustedes, es el grueso de la cantidad de producción de gas. Tienen en el Zócalo Continental, ahí se da poquito, y otro en Ucayali, en Aguaitía. Entonces, definitivamente todavía tenemos gas. Miren, al 2013. 10 años más, 11 años más, esto está muy parecido, ¿no? Y este es el gas líquido, también al 2013, igual va puntero todo lo que es Camisea, pero aquí sí comienza a subir un poco la producción en Aguaitía. ¿Se va a acabar el gas? Se va a acabar, pero todavía lo tenemos para usar varios años más. Al igual que el canon petrolero, el gas también da un canon a la zona donde se está extrayendo, o sea, Camisea, que es el más grueso, ¿no? El 50% de impuesto de la renta de las empresas se realizará con actividades de extracción de gas natural y sus derivados. El 50% de las regalías gasíferas, o sea, de lo que ganan, por la extracción de tales recursos naturales en el lugar de origen, o sea, de donde lo están sacando. Un porcentaje de los ingresos que obtiene el Estado por la extracción del gas de acuerdo a los contratos y servicios y varía según el contrato. Este se crea con el mismo sentido que los otros cánones, ¿no? Para poder remediar algún problema que se está dando en el momento de extraer y para devolverle lo que se está quitando, entre comillas, en parte económica. Bueno, aquí tienen un mapa de rutas de transporte del gas a nivel de América del Sur. Es sumamente valioso lo que nosotros tenemos en Camisea. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Duda, comentario? Y por último, tengo otras 2 diapositivas que están en relación al carbón. El carbón también es un recurso no renovable y se trabaja desde la piedra sedimental que sirve para tener combustible, ¿no? Dice, suelen localizarse bajo una capa de pizarra y sobre otra de arena y arcilla. Se empezó a formar hace millones de años. Bueno, ahí tengo mis diferencias. A partir de la vegetación existente. El carbón sirve para tener energía de algún tipo, ¿no? Y lo encontramos en muy pocos puntos del país, pero tenemos ese recurso, ¿no? Tenemos en Moyobamba, en Amazonas, en Cajamarca, en La Libertad, en Ancash, en Lima y Arequipa. Dice, las minas de los departamentos de La Libertad, Otusco y Sánchez Carrión le corresponde la cuenca del Alto Chicama, donde los yacimientos de carbón ocurren en 700 kilómetros cuadrados. Las reservas de carbón están en las cuencas, superan más de los 250 millones de toneladas. También tenemos en Ancash, en la cuenca del Santa, y en Chachapoyas, en Amazonas. No tenemos muchos lugares donde tengamos carbón, sin embargo, tenemos el recurso, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, chicos? Para pasar a las salas pequeñas. ¿Alguna pregunta? Pregunta, dudas, comentarios.
Espera que vamos a cambiar de plataforma. Acá no puedo hacer salas pequeñas. A ver, vamos a abrir un Zoom, ¿ya? Preguntas, chicos.